Ahora sí, les doy la más cordial bienvenida al evento que nos convoca, el lanzamiento de la publicación de investigación Litio y Derechos Humanos en los Salares Altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile. Nos encontramos aquí tanto de forma presencial como de forma online. Y para la gente de manera virtual, les quiero recordar que está la opción de interpretación, porque tenemos invitados de otros países que van a estar hablando en inglés, o si es que alguno de ustedes online hablan inglés también, pueden escuchar en español o en inglés. Así que si es que este es un mensaje para la gente que está en el Zoom, tienen que escoger el canal del idioma que quieren escuchar. Así que aprovecho de agradecer a las intérpretes Carmen y Daniel de la Federación Internacional de Derechos Humanos que nos están colaborando hoy día. Habiendo dicho eso, quiero contarles que el libro que nos convoca hoy es el fruto del trabajo conjunto entre 3 instituciones de 3 distintos países. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, en Argentina, el posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, en La Paz, y el Observatorio Ciudadano en Chile. Esta iniciativa es parte de la convocatoria Recuperando el Espacio Cívico para enfrentar la emergencia climática del International Development Research Center, conocido por sus siglas IDRC. Así que hoy día estamos reunidos para analizar una temática de gran relevancia, especialmente ahora, a nivel global y regional. El impacto del desarrollo de la industria del litio en los territorios altoandinos y en particular en los derechos de las comunidades que habitan estos ecosistemas es lo que nos convoca aquí. Así que para dar inicio a esta jornada, no me quiero extender más, quiero invitar a alguien para que nos dé una visión introductoria de lo que ha sido esta investigación y esta publicación y el contexto. Así que quiero invitar al escenario al coeditor y autor José Elwin, investigador del Observatorio Ciudadano. Gracias, buenos días a todos y a todas quienes están aquí presentes y a las más de 50 personas que están acompañándonos en esta ocasión en línea. Agradecerles a todos el interés de atender a este espacio de socialización de un trabajo de investigación que nos ha involucrado por ya un año a organizaciones de la sociedad civil de Chile y Argentina y a organizaciones académicas de Bolivia, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual somos parte, basada en Francia. Quiero agradecer en particular a los y las comentaristas que serán presentados en su momento, que nos van a acompañar con su visión y su opinión en torno a esta investigación, que como señalaba Tania, está disponible a través del código QR de la tarjeta que se les ha entregado a todos y a cada uno de ustedes. Yo en esta introducción quisiera referirme a 2 o 3 puntos en honor al tiempo. Uno es qué nos motivó a desarrollar esta investigación. Segundo es cuáles son los contenidos fundamentales. Y tercero, cuáles son sus conclusiones y, más importante que sus conclusiones, sus recomendaciones. Lo que nos motivó a Observatorio Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales y el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor San Andrés es la preocupación por los crecientes impactos en derechos humanos de la industria del litio en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile. Las 3 organizaciones habíamos venido por separado, cada una de nosotras trabajando en la materia. El observatorio con una evaluación de impacto en derechos humanos de SQM, en el caso de CELS y FIDH, una misión de observación a Jujuy a raíz de una reforma constitucional que incentivaba el litio, que gatilló una protesta social que fue fuertemente reprimida el 2023, y en el caso de CIDES, un estudio
sobre la gobernanza de la industria del litio en Bolivia. Sin embargo, estas eran visiones parciales, fragmentadas de cada país, y nos encontramos con un proceso de crecientes inversiones nacionales, internacionales, públicas y privadas en los salares altoandinos, que concentran la mitad de los recursos de litio del mundo identificados y actualmente un tercio de la producción. Y que en el contexto de la crisis climática se ha acelerado ese proceso de inversiones y por lo tanto es previsible que se acelere también los impactos en los derechos humanos de estas inversiones. En cuanto a los contenidos de esta investigación que hoy día damos a conocer, hacemos un seguimiento de diversas materias. En primer lugar, ¿qué es lo que genera esta inversión creciente en el litio en los salares altoandinos? La crisis climática, la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles y el litio como un mineral no metálico central en este proceso, y dada la potencialidad y las reservas que hay en estos salares altoandinos, hay un flujo creciente de inversiones nacionales e internacionales. Miramos y nos detenemos en las geografías del litio y aquí desmitificamos el concepto del triángulo del litio, porque en verdad, es cierto, hay una geografía física donde hay más de 150 salares altoandinos en una región de 2.000 a 4.000 metros. Hay una de las zonas más áridas del mundo, pero hay una geografía humana que es muy anterior al litio. Hay al menos 10 pueblos y 200 comunidades descendientes de culturas milenarias que mantienen hasta hace poco esas culturas de manera viva. Referimos al desarrollo de la industria. Primero en Chile, en la década del 80, en el Salar de Atacama, con inversiones fundamentalmente públicas, y después, más tarde, inversiones extranjeras, en los 90, en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, posteriormente en Jujuy, y más tarde en el Salar de Uyuni en Bolivia. Hoy día identificamos al menos 7 salares en explotación activa y un centenar de salares en exploración. Analizamos los actores que están detrás de estas inversiones, identificando capitales nacionales, capitales internacionales, transnacionales, crecientemente también una intervención estatal importante tanto en Bolivia como en Chile y en Argentina de menor manera, pero empresas estatales provinciales son también partícipes del desarrollo del litio. Analizamos los mercados del litio, los destinos del litio y la utilización del litio para la industria, para la transición energética, fundamentalmente para baterías de la electromovilidad. Analizamos los marcos normativos domésticos y las políticas públicas. Interesantemente, constatamos que las políticas públicas de los 3 países de distinto signo político, con gobiernos de distinto signo político, favorecen y tienden a incentivar el desarrollo de esta industria como una industria central para el desarrollo económico. Analizamos entonces cuáles son los compromisos que estos 3 estados han adquirido tanto en sus marcos normativos internos como en sus convenios, con los convenios internacionales que han ratificado en materia de la responsabilidad del Estado y de las empresas en materia de derechos humanos, los derechos al medio ambiente, derechos de acceso a información, acceso a participación y a la justicia en materia ambiental y los derechos de pueblos indígenas. Y finalmente, en lo medular del informe, identificamos in extenso cuáles son esos impactos que hasta ahora ha generado la industria del litio tanto en los salares, en los ecosistemas, como en los pueblos que ahí habitan. En materia ambiental, el impacto mayor es el impacto al agua, toda vez que las metodologías para la extracción y procesamiento del litio son altamente
consumidoras del agua de los salares son agua, toda vez que para producir 1 tonelada de litio se requiere 500.000 de litros de agua de salmuera, lo que ha generado una desecación de los salares, las lagunas de los salares y los humedales que se encuentran en los alrededores, con los impactos a las comunidades y los impactos al medio ambiente que eso genera, y por lo tanto también a las actividades tradicionales de esas comunidades. Nos preocupa y identificamos los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y al medio ambiente, protegidas por el Acuerdo de Escazú, ratificado por los 3 estados, caso crítico el de Argentina, como consecuencia de normativas provinciales y federales que restringen el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. En el caso de Jujuy, el 2023, al que refería una evaluación anterior de CELS y FIDH. El derecho también al acceso a información, y un caso crítico en ese sentido es el caso de los acuerdos que la empresa estatal de Bolivia, Yacimiento del Litio Boliviano, ha suscrito con capitales rusos y capitales chinos, cuyos textos de contratos no han sido conocidos por la opinión pública, lo que ha generado gran preocupación. Y finalmente, los derechos de pueblos indígenas, que son aquellos habitantes ancestrales de estos territorios, que abarcan desde el debilitamiento de los derechos territoriales. Los procesos de titulación en desarrollo en estos 3 estados han sido paralizados en gran medida para facilitar la expansión de la industria del litio. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas, hasta hace pocos años atrás, el desarrollo del litio había sido hecho sin consulta alguna a las comunidades directamente afectadas. Las consultas que se han desarrollado en los últimos años, tanto en Chile como en Argentina, han sido no siempre adecuadas, y en ellas no se ha considerado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Hasta hace poco tampoco se compartían los beneficios, vale decir, básicamente los impactos que daban en la comunidad, pero no había un beneficio para aquellas comunidades que en años recientes en Chile y más recientemente en Argentina comienzan a identificarse y a desarrollarse algunas experiencias de acuerdos de impacto-beneficio. Nos preocupa que esos acuerdos de impacto-beneficio no se conviertan en una herramienta de manipulación de la voluntad de las comunidades. Finalmente, el derecho a la compensación por los daños. Los daños hasta ahora provocados, particularmente en el Salar de Atacama, no han sido reparados. También en el Salar de Olaroz, en Argentina. Aun cuando la justicia, al menos en Chile, ha declarado que ellos deben ser compensados. Finalmente, las recomendaciones, porque tenemos que mirar al futuro y tenemos que mirar a los actores que están involucrados en el desarrollo del litio. Y ahí miramos en primer término, a los estados. Los estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y, por lo tanto, hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo los tratados internacionales, modificar esa normativa vigente doméstica cuando no es suficiente para proteger los derechos humanos, asegurar la participación y la consulta libre, previa e informada y el consentimiento de los pueblos y comunidades afectadas cuando corresponda, asegurar la participación en los beneficios de esas comunidades y adoptar las medidas para que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Otro deber del Estado es la transparencia y el acceso a la información y garantizar el acceso a la justicia. También miramos a los estados inversores, a los estados donde están domiciliadas las empresas que invierten en el litio, particularmente estados de Europa, de Asia, que tienen una responsabilidad extraterritorial en materia de derechos humanos y deben adoptar medidas legislativas o administrativas para evitar que sus empresas, cuando actúan fuera de su territorio, afecten y vulneren los derechos humanos o los reparen. También miramos a los estados que compran el litio extraído de los salares andinos. Por cierto, miramos a la responsabilidad de las empresas. Las empresas tienen una responsabilidad fundamental, la debida diligencia, la prevención y la reparación de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente,
abstenerse de desarrollar estrategias que manipulen la voluntad de los pueblos y comunidades y hacer partícipes a los pueblos y comunidades de los beneficios que generan sus actividades, que no son menores. Finalmente, las expectativas, y este espacio es parte de esas expectativas, visibilizar estos impactos en un momento en que la demanda por el litio a nivel global es vista como una demanda central para la transición energética. Es esperable que esta demanda siga creciendo. Sin embargo, no hay una visibilización importante, global, de los impactos que se está generando en esta parte del mundo que produce 1/3 del litio que va destinado a la electromovilidad, fundamentalmente en los países del norte. También asegurar que los estados y las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y aportar a los pueblos y comunidades, como lo hemos estado haciendo y lo pensamos hacer en una iniciativa que, dicho sea de paso, hay que agradecer al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo que nos apoya, para empoderar, para entregar herramientas para hacer valer sus derechos, para defender sus derechos y proteger sus derechos frente al desarrollo creciente del litio esperable para los próximos años. Gracias. Muchas gracias, José, por esa tremenda introducción del libro que hoy día nos convoca. Como salió hoy día la publicación, ustedes no han tenido el tiempo de leerla, pero esa introducción nos da un buen panorama de todo lo que recorrió estos 3 equipos de estos 3 países en torno a la problemática de la extracción del litio. Así que luego de esa intervención, quiero invitar a un panel de comentaristas, un grupo de expertos de distintos tipos de instituciones que nos pueden comentar las reflexiones que han surgido en el actual contexto de transición energética y sus implicancias sociales en las comunidades. Así que quiero invitar a pasar adelante. Bueno, 2 de ellos nos van a estar acompañando online, que es, no sé si podemos compartir ahí, pero quizás una vez que empiecen a exponer vamos a poder verlos. Por mientras invito a pasar adelante a Máximo Pacheco, presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. Por favor, si se puede sentar ahí. Muchas gracias. A Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina. Ahí junto a don Máximo, por favor. Y nos acompañan online Steven Schnorr, PhD en Comunicación y Cultura, especialista senior del Programa de Gobernanza Democrática e Inclusiva del IDRC, y Julieta Uyuli Bartolomé, ingeniera comercial, integrante de la comunidad de Colchacá, ex dirigente del territorio indígena Norlipes y miembro del equipo técnico del proyecto en sí de SUMSA, que nos acompaña desde Bolivia. Así que para empezar este panel, quiero darle la palabra a Steven Schnorr, que nos acompaña de manera online. Muchas gracias. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, gracias a todos. Es un placer estar aquí. Dado que tenemos traducción simultánea, voy a ofrecer mis comentarios en inglés hoy, pero después me encantaría discutir en español si hay tiempo. Pero dado que tenemos traducción, voy a presentar primeramente en inglés. Entonces, I'm Steven Schnorr, as is mentioned. I'm a senior program specialist. Steven Schnorr, soy especialista senior del programa de división de gobernanza democrática e inclusiva, IDRC, que es el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Como lo mencioné en español, como tenemos interpretación en simultánea, voy a hablar en inglés, pero podríamos tener la conversación. I'll try to speak slowly, but if I speak too quickly, please do flag to me to slow down. So I am based at IDRC's head office in Ottawa, Canada, which is on the traditional and unceded territory of the Algonquin Anishinaabe Nation. And I actually come to you today from Estoy Montreal. basado en la sede de IDC en Ottawa. Cada territorio nacional no cedido a la nación Anukia. Les presento hoy mi trabajo desde Montreal, Canadá, que es el nombre colonial de este lugar. Se llamaba antes Yoyake y es un lugar de reunión por muchas
naciones. En la actualidad es el hogar de muchas naciones, con Kulumeshoni, Navi, y como Ottawa también es un territorio no cedido. De hecho, aún queda mucho por hacer en Canadá en camino hacia la reconciliación. Pero es un verdadero placer estar aquí para ayudar a lanzar la publicación de este informe muy completo, Litio y Derechos Humanos en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile. Es la última publicación de un proyecto que en el IDRC estamos orgullosos de financiar y apoyar, llamado Impactos del Desarrollo de la Industria de Litio en territorios de Argentina, Bolivia y Chile. Para quienes no conozcan qué cosa es el IDRC, es un centro canadiense con financiación pública que financia y apoya investigaciones a nivel mundial diseñadas e implementadas en el sur global. Estas investigaciones buscan resolver algunos de los desafíos más urgentes de su tiempo y mejorar la vida de las personas y sus comunidades locales, especialmente de las personas más vulnerables. Esto se aplica en el centro y en la división de gobernanza democrática inclusiva, donde trabajo yo. Nosotros financiamos y promovemos diversas iniciativas de la sociedad civil para movilizar y defender los derechos y los sistemas de gobernanza inclusiva, con especial atención a los miembros más vulnerables de la sociedad. En este sentido, financiamos y apoyamos investigaciones que abordan temas como el desplazamiento forzado, el empoderamiento legal, la justicia climática, los defensores de las tierras indígenas, la migración, la de respuestas viables a los efectos de desinformación de los sistemas democráticos, las estrategias y la de respuesta de retrocesos que vemos en todo el mundo, y otros temas también. Además, de esta diversos temas que apoyamos también el trabajo que genera nuevos conocimientos que conectan personas de distintas regiones que buscan amplificar sus voces y fortalecer sus capacidades para mejorar sus vidas. Este proyecto en particular es un ejemplo de este espíritu ante el aumento exponencial de la demanda mundial de litio y otros minerales que impulsan y facilitan la transición hacia una economía basada en carbono. Es muy crucial que lo hagamos de forma respetuosa con el medio ambiente y de los derechos indígenas. Y eso incluye el derecho a la tierra, el territorio, los recursos, el derecho al medio ambiente sano, derecho a medios de vida, derecho de consentimiento libre, derecho al acceso a información, a los proyectos planificados y en curso, el derecho de participación significativa de la gobernanza de dichos proyectos, el derecho de la autodeterminación, derecho de recibir beneficios justos por las actividades extractivas que se realicen en los territorios y mucho más. Este proyecto plantea cruciales al respecto de la zona del mundo y muestra también niveles desproporcionados de violencia. Este proyecto plantea preguntas cruciales en el respecto en una zona del mundo que contiene más de la mitad de reservas de litio conocidas en el planeta, los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile. En términos de biodiversidad, se trata de un ecosistema muy vulnerable. La zona también alberga a una docena de pueblos indígenas que residen en más de 200 comunidades. Sus ancestros se remontan a la región desde milenios. Este proyecto es importante porque se basa en la preocupación por cómo las comunidades indígenas locales pueden ejercer mejor su derecho a determinar si y cómo los proyectos industriales pueden proceder en sus territorios, ya sean de extracción de litio o de otro tipo. Este ejercicio de la voluntad comunitaria puede abarcar todo el espectro de posibles respuestas, desde el rechazo de modelos de desarrollo considerados demasiado problemáticos hasta el empoderamiento para defender y lograr aquellas formas específicas de desarrollo que concuerden con sus aspiraciones colectivas. Si puedes esperar un poquito, Steven, que hay un pequeño problema con la conexión. Disculpen, tenemos unos pequeños problemas técnicos. Vamos a intentar volver a conectar. Recording in progress.
Ahí estamos. Estoy congelado. Ahí volviste, Steven. Disculpa, Congelado en el tuvimos Ether. un problema técnico, pero ya volvimos. Así que si puedes repetir lo de los últimos 5 minutos. No, 1 minuto solamente. No sé cuál fue la última cosa que escuchaban. El último, solo lo último, fue muy cortito. Vale, bueno. ¿Y está bien en inglés o no? Sí, estamos escuchando al intérprete, así que ahora lo vamos a conectar. Vale. Yeah, I was just sort of noting that. Sí, solamente mencionaba que el proyecto, no sé dónde exactamente, me congelé. Bueno, son los retos de presentar, hacer la presentación en línea, ¿no? Pero yo mencionaba de que DRC presenta un proyecto que se llama un proyecto de buen vivir. Es una conversión holística, ¿no? En los Andes, en la región de América Latina, que también es una comprensión que evita las dicotomías científicas occidentales, naturaleza, versus cultura, una serie de métricas estrechas, autorizadas y cuantificables de convertir en un desarrollo efectivo. And so I was just mentioning Y yo mencionaba que IDRC apoya otros proyectos que también que surgen como el proyecto de hoy. Investigan otras formas, otros proyectos que investigan las mejores maneras de lograr y apoyar respuestas comunitarias empoderadas a los muchos desafíos que obstaculizan su capacidad para, en ese sentido holístico, vivir bien. La tan llamada revolución verde que se aleja de la quema de carbono para generar energía, lo vemos nosotros como una oportunidad. La historia de la economía política, de la extracción y la quema de carbono están repletas de innumerables violaciones de normas ambientales y derechos humanos. Y esta historia es bien conocida, especialmente en lo que respecta al desequilibrio entre el norte global y el sur global. No es un secreto que las personas más cercanas a los sitios de extracción han sido a menudo las más vulnerables y han sufrido enormemente, mientras que las que se encuentran más lejos obtienen los beneficios, ya sea mediante inversiones o simplemente el consumo. Entonces, el momento que enfrentamos es una oportunidad para embarcarnos en este nuevo capítulo, esta transición energética, de una manera que marque un camino diferente, un camino que sea inclusivo, participatorio, respetuoso de los derechos de las poblaciones indígenas y locales que residen en los sitios de extracción, que también sea respetuoso con esta frágil biosfera que consideramos nuestro hogar. No somos ingenuos al asumir que este enfoque respetuoso será automático y nos complace a nosotros apoyar este proyecto que investiga algunas preguntas clave a las que necesitamos respuestas para guiarnos en este camino. Así que me gustaría concluir con mis felicitaciones a los autores, editores y a todos los colaboradores de este exhaustivo informe. Esperamos que con interés su difusión e impacto que pueda tener, así que como resultado de la investigación que surjan del proyecto, a medida que continúen ampliando y profundizando las investigaciones sobre estos importantes temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Steven, que nos acompaña desde muy lejos en el hemisferio norte con la visión del programa de gobernanza democrática de IDRC. Me gustaría ahora invitar a compartir sus palabras a quien también está online, nos acompaña desde Bolivia, a Julieta Uyuli Bartolomé. Como les contaba, ella es ingeniera comercial, integrante de la comunidad Colchacá, ex dirigente del territorio indígena Norlipes y miembro del equipo técnico del proyecto en CIDES UMSA en la Universidad de San Andrés en Bolivia y parte del equipo colaborador de este proyecto. Hola Julieta, ¿nos escuchas bien? Sí, muy bien. Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos bien también. Bueno, muchas gracias, apreciadas y apreciados hermanos y hermanas. Para mí es un honor dirigirme a ustedes. Soy como ex dirigente de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Norlipes y titular del territorio indígena originario campesino también de la provincia de Norlipes, ¿no? Y además como una representante
digamos, de esta visión regional de las comunidades indígenas de Argentina, Bolivia y Chile, ¿no? Quiero agradecer esta oportunidad para presentar, ¿no?, las percepciones desde una mirada territorial, ¿no?, basándome en los hallazgos del libro Litio y Derechos Humanos en salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile. A través de, digamos, de este proyecto de investigación, que nos recuerda que los salares altoandinos, donde se encuentran más de la mitad de la reserva de litio de nuestro planeta, bueno, lamentablemente, ¿no?, están en nuestros territorios ancestrales, ¿no?, como lo mencionaban anteriormente. En ellos habitamos más de 200 comunidades de pueblos indígenas, como son la cultura aymara, la cultura quechua, los yipis, de los cuales yo provengo, o los lipeños también, el pueblo atacameño, Licanantay y Coy, ¿no? Entonces, estas culturas, ¿no?, descendientes, digamos, de culturas milenarias, ¿no?, que tradicionalmente, digamos, que las economías de subsistencia están basadas y han estado basadas en la ganadería, ¿no?, que, de los camélidos y la producción agrícola de quinoa y maíz y papa, en poca cantidad principalmente. Esas han sido las actividades económicas. Y por este lado de Bolivia, en el Salar de Uyuni, actualmente también otra actividad de subsistencia, de generación de ingresos económicos para las comunidades aledañas al Salar de Uyuni es el tema del turismo, ¿no? Eso en este último tiempo. En cuanto digamos, al estudio, ¿no?, que revela un patrón preocupante para los tres países, para los pueblos que habitamos Julieta, estás un poco pegada. Parece que hay quizás problemas de conexión de nuevo. Demos un segundito a ver si se recupera. Hola. Ahí volviste. Si puedes repetir Ahora sí. la última idea, por favor. Ya. Se quedó pegado de nuevo. No sé dónde me he quedado, pero... Ahí volviste. Gracias. Sí se escucha, a ver. Ahí sí se escucha. Ahí volviste. Bueno, gracias. Continúo entonces con las disculpas del caso. Sí. Bueno, decía que en las últimas décadas, ¿no?, se ha promocionado la explotación de estos recursos, ¿no? Y durante, bueno, varias décadas, principalmente en los países hermanos de Argentina y Chile, y nosotros hemos ingresado en esta última parte, que ya también son más de 15 años, ¿no?, con esta, digamos, con este proyecto de explotación de las salmueras del Salar de Uyuni, ¿no? Digamos, por intereses, digamos, económicos, de desarrollo de nuestro país, ¿no? Pero en este proceso, podríamos decir que se ha prestado muy poca atención a los impactos adversos en nuestros derechos y en los recursos esenciales, principalmente el agua, ¿no? Es la mayor preocupación y es un tema sensible para las regiones, entiendo yo, del Triángulo de Litio, debido a que entonces, la minería de litio, ¿no?, que con la tecnología que se está empleando ahora de la evaporación, y que en Argentina en este último tiempo se está quizás realizando un proceso híbrido entre extracción directa de litio y la evaporación, que bueno, ha tenido, digamos, de alguna manera éxito en
en estos proyectos, tanto en Argentina, Chile, y bueno, en Bolivia, ¿no? También, que en este último tiempo ha querido incursionar con unos contratos que son bastante ya conocidos, seguramente también lo han escuchado y lo han hecho mención en el proyecto de investigación, son los contratos con empresas de China y de Rusia, ¿no? Que en su propuesta, ¿no? Para la firma de estos contratos están proponiendo la extracción directa de litio, ¿no? Entonces, esta minería del agua, ¿no? Conocida como, bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, esta práctica, ¿no? Ha generado una pérdida, consideramos nosotros, irreversible, ¿no? De volúmenes significativos de agua, ¿no? Que ha afectado a nuestros humedales, a los acuíferos, las cuencas que tenemos en cercanías a estos salares, ¿no? Como han sido documentados en el salar de Atacama, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde los niveles de agua subterráneos han caído más de 10 metros en los últimos 15 años, de acuerdo a la investigación. En el salar de Hombre Muerto, por ejemplo, en Argentina, ¿no? La explotación de litio causó la desaparición del cauce del agua del río Trapich, ¿no? Y que también en algún momento hemos tenido la oportunidad de conversar con los hermanos que habitan en estas regiones, entonces hemos podido compartir y escuchar también, digamos, esa peregrinación que han tenido en esta lucha por la defensa de estos recursos naturales, ¿no? Y en nuestro país podemos decir de que la falta de estudios de campo independientes, ¿no? Debido al control estatal, ¿no? Que tiene yacimientos de litio bolivianos, digamos que dificulta la visibilización, ¿no? De estos impactos. Entonces, de repente no tenemos una línea de base, ¿no? Para poder identificar, digamos, fehacientemente o técnicamente estos impactos, pero más sin embargo nosotros que habitamos estos espacios territoriales y bueno, hemos habitado ancestralmente, podemos advertir de la afectación que tenemos en cuanto a lo que es principalmente los acuíferos y los humedales que han afectado, ¿no? A la fauna y la flora que existe en estos espacios cercanos a este complejo industrial, principalmente el Salar de Uyuni, ¿no? Además de los impactos ambientales, digamos, esta percepción que tenemos de la vulneración de los derechos como pueblos indígenas sobre principalmente la tierra y territorio, a la consulta previa, libre e informada, a la libre determinación y a la participación en los beneficios, estos han sido históricamente, consideramos, ignorados y no respetados adecuadamente por los diferentes gobiernos, ¿no? Y diferentes administraciones, tanto públicas, privadas, que el Estado no ha hecho cumplir la constitución política del Estado en lo que respecta a nuestro país, ¿no? Entonces, también algo importante que mencionar en este proyecto es que sobre la criminalización y persecución de defensores de los derechos ambientales, ¿no? Más quizás en Argentina, como alguien lo hacía mención hace un momento, y en nuestro país también lo propio, ¿no? Ha ido ocurriendo, ha habido una serie de, digamos, de resoluciones y algunas otras medidas, ¿no? Que los pueblos indígenas, originarios campesinos, hemos elevado ante el gobierno, ante yacimientos de litio bolivianos y hemos sido producto de algunos procesos judiciales y otras situaciones que digamos, que en algunos momentos asustan, ¿no? Sobre todo a la dirigencia. Pero quiero hacer mención a que, por ejemplo, este tipo de trabajos, este tipo digamos, de libro nos da la fuerza para exigir a los estados y a las empresas que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Nos insta a fortalecer nuestras organizaciones para enfrentar la presión creciente y nos anima a exigir, ¿no? La reparación de los daños ya causados y pretendemos que se prevean, ¿no? Digamos, mitigar estos impactos ambientales. Para nosotros, personalmente, este libro no es solo una publicación académica, sino es una
herramienta vital para nuestras comunidades, ya que nos brinda un diagnóstico claro y nos empodera para seguir adelante buscando una transición energética que sea verdaderamente justa y equitativa para todos, no solamente para unos pocos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por compartir con nosotros tus ideas directamente desde el territorio indígena de Norlipes en Bolivia, junto a los salares. Quiero continuar dando la palabra a don Máximo Pacheco, presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre. Es mejor que me ponga de pie, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo estén más cómodo? Puedo mirar ahí mejor las caras. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Hace, no sé, un mes y medio o más, José Elwin me invitó a participar como comentarista de este documento y ha tenido la disciplina de llamarme semana a semana para recordarme el compromiso que tomé de estar aquí. La última llamada fue este fin de semana y obviamente tenía muchas dudas si yo iba a poder estar aquí, pero decidí estar. Decidí estar, no obstante la tragedia que ha vivido el teniente, nuestra división más importante en Codelco, una tragedia que ha conmocionado y ha removido al país por lo que Codelco significa como empresa y por el tremendo dolor que ha causado la muerte de 6 mineros, un accidente fatal que verdaderamente nos tiene como en país de duelo y como empresa de luto. Pero estoy aquí y la primera reflexión que quiero hacer es de que el fin de semana recibí un WhatsApp de uno de los más destacados dirigentes de nuestras comunidades atacameñas, con motivo de la desgracia, con motivo de esta tragedia. Y obviamente no voy a citar su nombre, pero creo que este WhatsApp retrata el alma, la sensibilidad y la forma de ser de nuestro pueblo atacameño. Y dice así: estimado presidente, compañero, amigo, para quienes amamos la minería, vivir esta tragedia es un daño inexplicable, irreparable. Acompaño su dolor, comparto su mirada y lo abrazo en el cuestionamiento público. Los líderes en la sobreexposición nos aferramos a nuestras convicciones. Sé de su grandeza y nobleza. Más allá de su rol está su persona, su esencia, su gente. Don Máximo, mis respetos y mi afecto sincero. Un gran abrazo. Creo que es la forma que se me ocurre más emotiva y más sentida de recordar, antes de partir mis comentarios, a los 6 mineros que cayeron en esta tragedia, este accidente, y a la familia. Lo que a mí por lo menos más me ha golpeado es ver que son mineros jóvenes, entre 30 y 40 años, parejas de mujeres, 2 de ellas embarazadas, que no van a conocer a su padre. Entonces, vuelvo al tema que nos convoca, y no siendo muy fácil hacerlo, ¿ah?
Pero creo que José Elwin ha planteado bien el tema. Estamos viviendo en un mundo cada día más expuesto por el cambio climático. El planeta va a seguir, Recording in progress. el planeta va a seguir, el planeta no va a desaparecer. Lo que está en cuestión es si la especie humana va a ser capaz de sobrevivir por el cambio climático. Y frente a ese desafío de sobrevivencia de la especie humana en el planeta, la transición energética es la mayor tarea que tiene hoy día la humanidad. Y esa transición energética nos señala y nos señaliza cada día con más claridad que el mundo es y será cada día más eléctrico. Que el mundo necesita salir de la era de los fósiles y entrar a la era de la energía renovable en un ambiente en que la electricidad que antes se usaba para una ampolleta, hoy día se usa para todo. Se usa para el refrigerador, se usa para la cocina, se usa para la lavadora, se usa para el teléfono, se usa para el celular, se usa para los vehículos, se usa casi para acompañarnos en nuestra vida cotidiana, y eso lo sabemos cuando se corta el suministro eléctrico. Entonces, en esta época de transición energética, en esta época de electrificación del mundo, el mejor y más eficiente conductor de la electricidad es el cobre, y el mejor y más eficiente almacenador de electricidad en batería es el litio. Y Chile está en una posición privilegiada, porque junto a este análisis que se ha hecho en este documento del litio y derechos humanos, se menciona claramente de que en este triángulo está la mitad de las reservas de litio, y nosotros como país, y Codelco en particular, tiene las mayores y mejores reservas de cobre. Entonces, es una posición privilegiada en las circunstancias y el momento de la transición energética. Yo creo que un elemento que me importa mucho destacar es que cuando José Elwin nos fue a visitar para plantearnos que necesitaba información para hacer esta investigación, nosotros le abrimos inmediatamente las puertas. Y le dijimos, nos parece muy importante que a Codelco no lo midan solo por las toneladas de cobre que produce, ni por la cantidad de recursos que le aporta al Estado para construir escuelas, hospitales, caminos, infraestructura, bienestar social al final. Sino que Codelco es una empresa que es el mayor productor de cobre del mundo, pero es líder. Y cuando uno es líder, tiene responsabilidades que son superiores. Y Codelco es un pilar y ha sido un pilar del ecosistema minero en Chile. Y es por eso que me importa mucho estar aquí hoy día, porque me importa mucho transmitir el mensaje de que nuestro liderazgo como empresa minera también nos obliga a ser líderes en la relación minería y derechos humanos. Es por eso que tenemos una dirección de derechos humanos en Codelco. Nuestra directora de recursos humanos, de derechos humanos en Codelco, no está aquí hoy día, pero ahí Ítalo forma parte del equipo, ella dirige, porque ella está en el Salar de Maricunga, porque tenía unas visitas del extranjero. Pero esta dirección de derechos humanos de Codelco, que reporta a nuestra gerencia de gestión social, es una parte fundamental de nuestra organización. Y por lo tanto, las cosas que aquí se están diciendo, las cosas que se han escrito en esta investigación, son cosas que nosotros vamos a transformar en acción. Porque no quiero decir nada peyorativo respecto a los académicos, pero Codelco no es un centro de pensamiento, Codelco no es un think tank, Codelco no es parte del mundo académico de nuestra sociedad. Codelco es una empresa, y por lo tanto lo que tiene que hacer Codelco es ejecutar, transformar estas ideas en decisiones y en acción. Y eso es lo que estamos haciendo, y por eso es que este documento tiene tanto valor,
porque es un documento que nos obliga a ejercer nuestro liderazgo en el ecosistema minero chileno, en nuestro rol como líderes. Cayo está aquí y me podrá confirmar de que el viernes pasado terminó la etapa de diálogo en la consulta indígena sobre el litio y el contrato con Codelco que dirigió la Corfo. Quiero hacer algunas reflexiones sobre ese proceso. Un proceso muy largo, probablemente 11 o 12 meses, que convocó a muchísima gente. Creo que lo más distintivo de la consulta indígena que lideró la Corfo en el San Pedro de Atacama para el tema del litio fue la cantidad de personas que participaron. Yo quedé sorprendido. Fueron múltiples reuniones, asambleas, grupos de trabajo y finalmente 2 plenarias, el miércoles de la semana pasada y el viernes de la semana pasada. En cada una de estas reuniones participaban 200 personas. La gente asistía, la gente concurría y discutía y contribuía y participaba. Segundo, fuera de ser una consulta indígena extraordinariamente masiva y participativa, fue una consulta indígena que se llevó de manera pacífica. Aquellos que me advirtieron de que esto iba a terminar con tomas de camino, que esto iba a terminar con gente que se retiraba de la mesa, gente que tiraba el mantel, gente que se iba indignada, que nada de eso pasó. Hasta el último día, todo el mundo se quedó en el proceso, participó, dio su opinión, y eso lo considero extraordinariamente valioso. Creo que uno de los mayores aprendizajes que también saqué de la consulta indígena es la cantidad de documentos que distribuimos. O sea, esta no fue una consulta indígena con cartilla. Esta no fue una consulta indígena con 2 o 3 hojitas de papel y cuéntenos qué piensan. Aquí, no sé, 800 páginas, 900 páginas. Parece que acá yo me pide que suba el número. Más de 1000 páginas. Entonces, este fue un proceso donde el tema que aquí se señala de la importancia de la información fue muy central. Cómo las empresas hacen este proceso con información y con contraparte, porque aquí había mucha gente preparada que estaba justamente asesorando a las comunidades. No tengo ninguna duda, por lo que ha señalado José, de que el tema que más preocupa en el Salar es el agua. Fue un gran tema en el debate. Tuvimos que involucrar a muchas agencias del Estado, a la Dirección General de Agua. Se involucró el ministro de Economía, no solo como presidente de la Corfo, sino que también como responsable de muchas áreas que preocupan. El tema de la salud del salar. ¿Cómo cuidamos la salud del salar? El tema de cómo conseguimos que la gente que forma parte de las familias de los pueblos Garantay, pueblos atacameños, sean parte de la gente que trabaja en estas empresas. El empleo. El empleo para familias, familiares de los pueblos atacameños. Entonces, cuando uno históricamente, yo soy economista de profesión, siempre estudia que los 2 factores que siguen la producción son el capital y el trabajo. Uno aprende que eso no es así. Falta un tercer factor. Es el capital, es el trabajo y es el territorio. Esos son los elementos que conforman la función de producción. Y por lo tanto, cómo las empresas se relacionan con el directorio es algo extraordinariamente importante.
Termino con un par de reflexiones, comentarios que me surge. Tengo fotocopiado aquí el documento, pero ahora me gustó verlo ya en blanco y en el color, digamos, y impreso. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como país es resolver bien el tema de la gobernanza de los recursos naturales. Este es un país rico en recursos naturales. Este es un país muy rico en recursos naturales. Y el tema de la gobernanza de los recursos naturales es un gran tema de política pública. Y yo aquí pongo como elemento algo que he ido elaborando en base a literatura y a conversaciones que he ido teniendo con gente del mundo académico, como el hecho de tener en Chile una empresa como Codelco, que es 100% del Estado y que va a seguir siendo de propiedad 100% del Estado, cómo esa empresa contribuye a tener una mejor gobernanza de los recursos naturales. Porque el Estado normalmente se relaciona con estas empresas por la vía del impuesto. Después lo perfecciona y lo lleva a un royalty. Después lo perfecciona y lo lleva a que ese royalty pueda llegar a las distintas municipalidades y a las distintas comunas que son mineras. Pero lo que estamos haciendo hoy como país es que estamos introduciendo al Estado en la gobernanza de los recursos naturales, no solo del cobre, que lo tuvo desde la nacionalización del cobre, chilenización primero, nacionalización después, sino que hoy introduciendo al Estado en la gobernanza del litio a través de asociaciones como las que hemos hecho para el Salar de Atacama con SQM y para el Salar de Maricunga con Río Tinto. Entonces, hay un debate aquí alrededor de la gobernanza de los recursos naturales y el rol de Codelco en la gobernanza de los recursos naturales para que el Estado no solo recaude impuestos, sino que también dé señales de cómo se hace buen gobierno y cómo se hace buen gobierno en el territorio. Y eso incluye, evidentemente, cómo se hace derechos humanos en los territorios. La responsabilidad de las empresas es enorme. Escuché acá y me pareció súper importante decir que las empresas tienen que cuidarse de no manipular, de no dividir ni fragmentar el tejido social y por sobre todo de contribuir a visibilizar lo que son nuestros pueblos originarios. Si algo he aprendido en este tiempo es que muchos de esos dirigentes que vivían en su territorio y a lo más llegaban a San Pedro o a veces a Calama, hoy día llegaron a todo Chile. Y esa visibilización de los pueblos originarios creo que le hace muy bien al país. Y me alegro que en este proceso hayamos contribuido a ello. Nuevamente, muchas gracias a quienes trabajaron en esta investigación. Muchas gracias por su aporte y tómenos la tarea porque vamos a trabajar juntos. Muchas gracias, don Máximo, por haber venido a hacerse un espacio y compartir sobre esta temática tan importante en el proceso que viene hacia adelante. Quiero invitar ahora a compartir con nosotros a Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Jan. Buenas tardes a todas y todos. Para el Alto Comisionado de Derechos Humanos es un honor y un placer estar con ustedes, acompañarles hoy y agradezco a los organizadores por habernos invitado. Saludo a quienes nos acompañan en el panel, en la sala y evidentemente por vía virtual. En primer lugar, quiero expresar el reconocimiento de nuestra oficina a los tres equipos, las tres organizaciones que juntaron sus esfuerzos, a los autores, autoras de esta publicación
participación de varias organizaciones de sociedad civil que podemos decir que son referentes en la región. Consideramos que se trata de una publicación necesaria, útil, oportuna. Por un lado, la publicación nos presenta un mapeo objetivo y detallado de la situación en el denominado Triángulo de Litio, Argentina, Bolivia y Chile, desde una perspectiva multidimensional, económica, ambiental, de la composición étnica, de distintas tecnologías de extracción de litio, e incluso un mapeo del mundo empresarial. Destaca los denominadores comunes y también las importantes diferencias entre los tres países. Y por otro lado, la publicación subraya la importancia de integrar un enfoque de derechos humanos en la transición energética y hace un excelente análisis de las obligaciones concretas en materia de derechos humanos que surgen en este contexto, particularmente en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Desde la oficina compartimos las principales preocupaciones de los autores. Mientras el litio se ofrece a nivel global como mineral crítico para la transición, sobre todo hacia vehículos eléctricos y por lo tanto una contribución importantísima para el combate al cambio climático, los impactos de su extracción a nivel local pueden ser muy profundos, muy negativos, afectando las formas tradicionales de vida y derechos de los pueblos indígenas. Si bien, como destaca la publicación, los pueblos indígenas representan hoy una minoría en las regiones y provincias de Chile y Argentina donde se hace la extracción de litio, sí son los principales habitantes de las inmediaciones de los sitios de extracción ya en curso y de las que se proyectan en el futuro y por lo tanto frente al crecimiento acelerado previsto de la extracción de litio en estos tres países seguirán siendo los principales afectados. Nos podemos preguntar por qué están los pueblos indígenas alrededor de estos salares y la publicación nos ofrece una perspectiva histórica y lo que verdaderamente llama la atención es el contraste en la composición étnica entre estos lugares altiplánicos y el resto de los países, ¿no? Y es porque se trata de las partes más inhóspitas de los territorios nacionales, poco habitadas, a donde el proceso de colonización no llegó tanto. Recuerdo en ese contexto de un otro país, de México, un líder indígena quien me resumió la situación, voy a parafrasear, diciendo más o menos que en el siglo XVI llegaron los colonizadores y nos quitaron las tierras de abajo, las tierras fértiles. Después tuvimos más o menos 500 años de tregua y ahora descubrieron que hay cosas que vale la pena extraer también en las montañas y los desiertos. Sin salvaguardas, la transición energética podría convertirse en la última vuelta de tuerca del colonialismo, ganancias empresariales y daños para los pueblos indígenas. Y por lo tanto, corresponde reconocer los impactos negativos ya producidos que han afectado en especial a los pueblos indígenas para corregirles, reparar integralmente, evitar su reiteración. Los pueblos indígenas son los custodios de territorios ricos en biodiversidad y recursos minerales y han sido históricamente despojados y excluidos de decisiones clave, recibiendo escasos beneficios. Es esencial respetar sus derechos y valorar sus contribuciones, garantizando que las operaciones de extracción de minerales críticos se rijan por la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, que la participación no se limite a una etapa inicial, sino que sea permanente, informada y culturalmente pertinente durante la exploración y la explotación. Ello exige mecanismos de diálogo, monitoreo y rendición de cuentas, acceso efectivo a la reparación integral y desde un enfoque de derechos humanos, la distribución equitativa de beneficios y su acceso por parte de las comunidades mediante acuerdos transparentes y verificables. Hay que insistir
tal como lo hacen los autores de esta publicación, en que no se trata solo de asegurar una transición, sino de hacerlo bien, de hacerlo garantizando que a lo largo de toda la cadena de valor de los minerales esenciales, desde la extracción hasta el consumidor final, se respeten y promuevan los derechos humanos, particularmente de las comunidades indígenas impactadas, y la protección del medio ambiente. Con demasiada frecuencia, los costos en derechos humanos e impactos negativos en los derechos se imponen a las comunidades más vulnerables frente a una abrumadora desigualdad del poder político y económico. Se trata de costos como daños a la salud y los medios mínimos de subsistencia como el agua, que está particularmente en juego en los salares, como ya se dijo, ya de por sí afectados por escasez hídrica y amenazados sobre todo por el método tradicional de extracción por evaporación, aunque existen métodos más modernos, como bien se señala en la publicación. Los beneficios, en cambio, quedan principalmente en manos de empresas e inversionistas, incluso a través de una inadecuada regulación, por ejemplo, en materia de impuestos, que limita el espacio fiscal esencial para garantizar los derechos humanos. De particular preocupación en este contexto es el régimen introducido en el año pasado en Argentina, RIGI, que se enfoca en atraer inversionistas en un entorno ideológico que caracteriza todo emprendimiento y privatización como positivo, y los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente como obstáculos. Y esto en un país que ya, como también ya se mencionó, en el año 2023 experimentó una intensa conflictividad social en Jujuy. Pero igual de preocupantes son los intentos del gobierno de Bolivia. Nuestra oficina cubre los 3 países, otros también, pero estos 3, de concluir en los últimos meses de la gestión actual los acuerdos con grandes potencias extranjeras sobre extracción de litio de impacto que puede trascender generaciones sin consulta indígena y sin debida transparencia que permita el escrutinio ciudadano. Pero incluso en Chile, donde hay que reconocer el desarrollo de la Estrategia Nacional de Litio y el hecho que se están realizando varias consultas indígenas en esta materia, algunas observadas por nuestra oficina como observador, aun cuando la estrategia en sí no fue objeto de consulta, pero sí sigue muy preocupante el posible impacto ambiental, sociocultural y sobre los derechos humanos de las comunidades. Y yo diría que siempre debería sonarnos una alerta cuando alguien habla de litio solo como una oportunidad, sin mencionar los impactos negativos. La publicación dedica mucho espacio a las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos y actuar dentro del marco del Estado de Derecho, e incluso sobre la especial responsabilidad que tienen las empresas públicas estatales que tienen que servir de ejemplo. Nos sumamos a este llamado. Las empresas mineras, inversionistas y los desarrolladores que están involucrados en los proyectos de exploración y explotación del litio en Argentina, Bolivia y Chile deben respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, aplicando en sus operaciones la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, así como estableciendo mecanismos de reclamación y el acceso a la reparación a víctimas. Con base en lo anterior, permítanme terminar recapitulando el rol de nuestra oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Nuestra oficina coopera técnicamente con estados y otros actores para promover leyes y políticas en las cadenas de valor de minerales críticos que se basen en principios de derechos, velando que los estados protejan los derechos humanos en su territorio o jurisdicción frente a abusos por parte de terceros, incluidas las empresas públicas o privadas, y a lo largo de las cadenas de valor, en línea con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. También nos hemos sumado a nuestros colegas de la CEPAL para la promoción del Acuerdo de Escazú, importante desde la perspectiva de transparencia y de la protección de personas defensoras
de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Nuestra oficina también trabaja directamente con los titulares de derechos y monitorea situaciones de derechos humanos vinculadas a la extracción de minerales críticos, como aquellas del Triángulo del Litio en América del Sur, que esta publicación profundiza de manera tan elocuente. Hemos, por ejemplo, dado mucho seguimiento a la situación en Jujuy en 2023. En estos esfuerzos, ONU Derechos Humanos reitera su compromiso para apoyar el diseño de procesos y mecanismos de participación significativa, identificar a los titulares de derechos involucrados, una cuestión que parece obvia, pero cuya omisión a menudo es el origen de muchos problemas, fortalecer las capacidades con enfoque de derechos de los diversos actores, contribuir al desarrollo de directrices internacionales que fomenten una transición justa y monitorear la implementación de tales instrumentos. Que esta transición no sea la última vuelta del colonialismo, sino la primera de una justicia nueva, consentimiento libre previo informado como brújula, el agua como línea roja y la dignidad de los pueblos indígenas como horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan Yarab, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Bueno, les agradezco mucho por participar en este panel. Tenemos la visión de la Corporación Nacional del Cobre, de la Oficina de Naciones Unidas para América del Sur, desde el territorio directamente en Bolivia y desde el International Development Research Center. Así que les quiero agradecer. Me dicen que nos pidió que lo excusáramos, que tiene que partir, o no necesariamente. O nos puede acompañar un ratito más. Sí, desgraciadamente yo salí de una reunión que tenía con un grupo de dirigentes sindicales nuestros y ahora me voy a una reunión con dirigentes sindicales contratistas, de manera que hice este espacio porque José me había dicho que podía irme a las 12:30. Así que él me tiene que dar la autorización. ¿Lo excusamos o no? Nada, muchas gracias por venir, por hacerse el tiempo de participar en esta discusión. Así que muchas gracias. Así que ahora quiero abrir el espacio del panel de editores, donde quiero invitar adelante, muchas gracias Jan, a un grupo de personas que participaron de la construcción de este libro. Quiero invitar adelante a Juan Carlos Cayo, investigador chileno del Observatorio Ciudadano, a Luna Migens, que viene viajando desde Argentina, del Centro de Estudios, y ella es directora del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS en Argentina. Y, por favor, a Manuel Olivera, quien viene desde La Paz, investigador del posgrado en Ciencia del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. Ellos van a compartir con nosotros algunas ideas centrales desde sus distintos países y territorios a esta investigación de derechos humanos en los 3 países y también ojalá comentar algunas de las ideas que recientemente compartieron los ponentes anteriores. Muchas gracias. Partimos contigo, Juan Carlos. ¿Sí? Ya. Primero que todo, buenas tardes. Saludarlas a todos y a todas. Justo se fue don Máximo, pero no importa. A ver, me dijeron que fuera breve, así que voy a plantear una idea simple, sencilla. La consulta indígena, ¿es una consulta o es un trámite? Y yo creo que ese es un poco el estado de situación en el cual actualmente nos encontramos en nuestro país. La discusión en Chile por lo menos no está puesta si es que existe o no existe la consulta. La discusión más bien está puesta en cuál es la calidad respecto de la misma, cuáles son los alcances, cuáles son los resultados que actualmente tiene el proceso de desarrollo actual. La consulta y la participación indígena en torno en específico al litio y en especial a la Estrategia Nacional del Litio, de alguna manera se ha vuelto fragmentada, instrumental y en algunos casos hasta complicada de entender, sobre todo para los actores indígenas que finalmente son los destinatarios. En primer término,
vamos a hablar un poquito de los estándares por los cuales se rige la consulta en nuestro país. Convenio 169, en cuanto a estándares internacionales, ¿cierto?, que establece que sea previa, libre e informada. Tiene una reglamentación nacional a través del Decreto Supremo 66, y a la vez también, y actualmente, hace poco tiempo en nuestro país vigente, el acuerdo de Escazú. Todo esto nos da un marco respecto a cómo se enmarca específicamente la participación. ¿Qué es lo que sucede ahora? Insisto, no es tan solo si es que existe o no existe, sino voy a remarcar todo el rato esta misma idea, la calidad de este mismo proceso de cómo se está desarrollando. Lamentablemente, y me voy a referir específicamente no tan solo a, voy a intentar hacerlo de manera sistémica, la Estrategia Nacional del Litio ofrece diferentes procesos que a la misma vez uno lo podría llevar, por ejemplo, la consulta indígena de el Salar de Atacama, recientemente terminada, como señaló, o que ha pasado a la etapa quizás la más compleja, la etapa de diálogo, como señaló recién don Máximo Pacheco, pero también la que se está desarrollando con los contratos especiales de operación de litio que lleva adelante el Ministerio de Minería, la consulta indígena de la estrategia de salares protegidos que está llevando adelante el Ministerio de Medio Ambiente, nos da cuenta de una serie de procesos paralelos y coetáneos que a veces son complejos de comprender. Primero, por cierto, para la ciudadanía chilena en general, pero también, y por supuesto, para los mismos pueblos que se ven de alguna manera, voy a ocupar una palabra difícil, compleja, pero yo creo que es lo que está sucediendo, bombardeados por una serie de procesos de consulta al mismo tiempo. Y eso resulta complejo porque en la práctica la calidad del proceso en sí mismo se ve de alguna manera disminuida, y es importante hacerse la pregunta finalmente qué es lo que está pasando con una institucionalidad que es tan importante relacionada con participación y con respeto y aseguramiento de derechos humanos, en este caso de pueblos indígenas. En este sentido, es importante hacerse cargo, por lo tanto, de la temporalidad de estos procesos, cuáles son los objetivos de los mismos, si es que uno busca, por ejemplo, me parece muy importante la idea que señaló el señor Pacheco, respecto a cómo nos hacemos cargo de la gobernanza respecto al territorio, cómo se quiere tomar decisiones públicas en participación o no con los pueblos indígenas, y en específico, cómo se traduce y cómo se asimila esto de la asimetría de la información. Acá lo señaló él, no lo dije yo, más de 1000 páginas para hacer un análisis respecto de un contrato. Cómo eso no tan solo tiene una traducción técnico-pedagógica para comunidades y organizaciones indígenas, sino que también cómo son capaces de comprender finalmente qué es lo que está sucediendo. Y también, y por cierto, respecto del entramado institucional chileno. Constantemente, me voy a remitir a estos casos, la consulta de los contratos especiales de operación de litio, la consulta del Salar de Atacama, la consulta de la estrategia de salarios protegidos, voy a hablar esto para chileno y chilena, se parece mucho o no, podremos discutir hasta mañana si ustedes quieren, respecto a qué sucede con los estudios de impacto ambiental que en algún momento se van a desarrollar, y constantemente estaba esa tensión, o está esa tensión, de cómo esto se relaciona finalmente con la aprobación o no de futuros proyectos, y de cómo estos contratos se relacionan o no. Entonces, y solamente para ir concluyendo, para darle el paso a mis compañeros de Argentina y de Bolivia, finalmente en nuestro estudio queremos dar cuenta de que acá lo relevante tiene que ver con la participación indígena, de cómo se respetan estos derechos humanos, y en el caso chileno, de cómo de alguna manera nos hacemos cargo o nos intentamos hacer cargo un poco de la calidad de esa participación, de la gobernanza finalmente territorial, y de cómo los pueblos indígenas son parte o no de esa toma de decisiones que están pasando hoy día, pero son decisiones que van a impactar, digámoslo así, de acá, así como se ha presentado, hasta más o menos el año 2060, o sea, pasado más de la mitad de este siglo. Así que muchas gracias y espero que puedan leer y compartir un poco la publicación que le estamos presentando a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Luna Miggins. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a quienes se acercaron. Gracias también al Observatorio por organizar esta presentación. Bueno, mi idea es compartir un poco lo que se está viviendo en Argentina, que ustedes saben es una situación particular, excepcional en la historia de nuestro país. Quiero plantear un poco el contexto político en el que se está insertando hoy el desarrollo de la industria del litio, que también me interesa remarcar que es
mucho más incipiente de lo que es en Chile, ¿no? Digamos, en Chile hay una larga historia de explotación de este recurso, no es el caso en el caso nuestro. Sí está habiendo hoy una situación de efervescencia en torno de este recurso porque, bueno, la demanda global obviamente, como ya se mencionó, es creciente y solo para compartir algunos números, en 2024 creció el 90% la producción de litio y este año, en el 2025, se espera que se duplique, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo interés por poder avanzar y por poder habilitar más exploraciones, etc. En cuanto al contexto, bueno, creo que hay como dos líneas que me interesa destacar para caracterizar el contexto. Por un lado, una serie de incentivos que están habiendo para las empresas y para que lleguen inversiones, no solamente en minería, en otros sectores también, pero hay una apuesta muy fuerte y muy clara del gobierno para promover el desarrollo de la minería en Argentina. Y por otro lado, una serie de decisiones que lo que buscan y logran es debilitar el marco normativo institucional que existía hasta hoy de protección de las comunidades indígenas y campesinas que viven en los lugares donde se encuentran estos recursos. Lo mencionaba hace un ratito Jan Yarab, en Argentina se aprobó hace un año atrás el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un régimen que otorga beneficios excepcionales en materia aduanera, cambiaria, fiscal, jurídica a empresas que inviertan, que tengan proyectos de inversión por al menos $200 millones en una serie de sectores productivos entre los que se encuentra la minería. Y uno pensaría, bueno, un régimen de incentivo no es nada excepcional, ha habido muchos, ¿no? No solamente en Argentina, en otros países de América Latina. Bueno, me interesa destacar que no es solamente un régimen de incentivos, sino que creo que se podría pensar como una especie como una norma que lo que busca es blindar a las inversiones y blindar a las empresas ante cualquier eventualidad política, social, cualquier conflictividad que exista. Bueno, lo que busca este régimen es realmente un blindaje. Para dar un ejemplo de una de las cosas que establece la ley es que cualquier normativa provincial o nacional que se apruebe posteriormente al RIGI que pueda afectar de alguna manera estos beneficios de las empresas, dice la ley que será declarada nula, ¿no? Entonces, para entender un poco esta idea de blindaje. Bueno, hasta ahora en el marco del RIGI se han aprobado 7 proyectos, entre ellos uno de litio, que es una inversión de la empresa Río Tinto en Salta por 2.700 millones de dólares. Y de manera complementaria a esto, y casi con pocos meses de diferencia, incluso semanas de diferencia, se aprobó también la creación de una unidad de seguridad productiva específicamente orientada a intervenir ante situaciones de conflictos en el marco de procesos productivos de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, creo que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Es una unidad específica donde que intervendrá ante situaciones de bloqueos, de cortes de ruta, o sea, cualquier conflicto, cualquier protesta que pueda funcionar como obstáculo para el proceso productivo, bueno, tiene una unidad de seguridad específica. Y esto, como comentaba, se complementa con una serie de decisiones del gobierno que debilitan este marco institucional, que por supuesto ya tenía problemas, no venimos de una situación ideal, de hecho hay grandes deudas de nuestra democracia con las comunidades indígenas, entre ellas, por ejemplo, no contamos hoy con una ley de propiedad comunitaria indígena, a pesar de que tenemos un fallo de la Corte Interamericana que obliga al Estado argentino a sancionar esa ley, a pesar de que la Constitución Nacional, que ya tiene 30 años de aprobación, dice que es un derecho de las comunidades. Al día de hoy seguimos sin tener esa ley, pero habíamos logrado algunos avances, una ley que establecía que el Estado tenía que relevar los territorios de las comunidades y hasta tanto no se terminara ese relevamiento no se podía desalojar a ninguna comunidad. Bueno, esa ley hoy está derogada, se están revisando los relevamientos que se habían hecho hasta hoy, más o menos la mitad de las comunidades tenían relevados sus territorios. Hoy se están revisando esas carpetas, muchas veces a pedido de privados.
el Estado se retira de algunos de los espacios de diálogo que se habían creado para procesar conflictos. Bueno, entonces los pocos recursos institucionales con los que contaban las comunidades, hoy eso se va retrayendo. Y lo que me interesa compartir es que eso genera un clima, ¿no? Un clima político que permea en las decisiones de las empresas, que permea en las decisiones del Poder Judicial, que permea en las decisiones de los poderes provinciales, que permea en las dinámicas de los conflictos en los territorios. Y por ahí, para ilustrar un poquito esto, me interesaba compartir algunas de las prácticas y de las cuestiones que están ocurriendo en los territorios. Específicamente me interesaba compartir el caso de Salinas Grandes, que es uno de los principales yacimientos de litio que hay en Jujuy, en Argentina, particularmente en Jujuy, que tiene una historia de resistencia que ya lleva 15 años. Es un caso emblemático de resistencia y de organización comunitaria para defender el agua, defender sus modos de vida. Que han hecho acciones jurídicas, que han hecho incluso un protocolo, han elaborado un protocolo de consulta, ¿no? Para respetar su derecho a la consulta previa, libre e informada. Algunas de las cuestiones que hemos identificado en conversaciones con estas comunidades es que reciben carpetas directamente de las empresas con estudios de impacto ambiental y tienen un plazo determinado muy corto para poder opinar respecto de esos estudios de impacto ambiental, o sea, en un plazo corto y además sin los recursos para poder evaluar realmente un estudio de impacto ambiental, que no es sencillo, ¿no? Es muy técnico. Reciben las carpetas y si no se pronuncian en un tiempo determinado, esa evaluación se da por aprobada. Un proceso de abandono paulatino del Estado a las comunidades que los deja en un lugar de mucha más debilidad para poder negociar, para poder resistir. Y en complemento a eso, empresas que se acercan a las comunidades ofreciendo los servicios que deja de ofrecer el Estado provincial. Aprobación de exploraciones en el marco de asambleas, digamos, asambleas que no cuentan con representatividad suficiente, que son convocadas de un día para el otro, ¿no? sin las formalidades que corresponden, muchas veces con complicidad de la provincia. Hace un rato el doctor Pacheco mencionaba las cuestiones que no tenían que hacer las empresas y yo pensaba, bueno, esto corresponde mucho con mi punteo y en particular hizo hincapié en la no fragmentación de las comunidades. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando hoy con la provincia otorgando títulos de propiedad individuales para que eso habilita, digamos, a las empresas a poder negociar con las comunidades o con las familias de manera individual. Entonces, bueno, quería compartir un poco esto, no porque haya una relación causal directa, digamos, entre lo que comenté al principio sobre esta especie de clima y lo que está pasando. Estas son cosas que vienen pasando hace bastantes años, pero sí, sí es un contexto político que las habilita, que las promueve, incluso que protege este tipo de prácticas que vulneran los derechos de las comunidades. Así que, bueno, que eso quería compartir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luna. Le doy la palabra de cierre también a Manuel Olivera, que viene desde La Paz para acompañarnos. Muchas gracias, Tania. Bueno, para mí es un grato honor y placer. Agradezco mucho al observatorio que ha hecho posible mi participación hoy día presencial. Bueno, José ha detallado ya un montón y los colegas, los comentaristas, un montón acerca de los detalles y las complejidades de este asunto, ¿no? Sin embargo, a mí me toca un poco el cerrar. Tengo un punteo, sin embargo, trataré de ser muy sintético, no redundar mucho, pero, digamos, enfatizar en algunos aspectos que considero sustanciales para que se lleven, digamos, algo para que puedan ir pensando y vayan con eso a la lectura del documento algún momento que ustedes tengan tiempo. Bueno, en principio, la motivación a la cual nosotros nos abocamos como coeditores, coautores de este documento, tiene mucha relación con la ausencia de una información integral, suficiente, comprensible, didáctica sobre este tema, ¿no? En la región.
Además que aborda este asunto desde una mirada regional, no solamente desde una mirada, digamos, anclada en un territorio, en una institucionalidad específica de un país, sino intentamos, y ese ha sido un desafío que nos ha costado bastante tiempo, abordar este asunto de forma integral, integrando precisamente los distintos contextos institucionales, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile no solo tienen historicidades distintas, sino contextos institucionales tan complejos y distintos, ancestralidad indígena también relativamente común, pero también múltiple, compleja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un desafío también enmarcado en ese sentido. Y el otro desafío que quisiera destacar, y para citar solo un par de ejemplos, es el de encarar digamos, un texto de esta naturaleza de manera multidisciplinaria, porque digamos, la mayor parte de los documentos escritos, etcétera, desde la academia, desde lo técnico, desde los organismos internacionales, se han abordado de manera muy amplia y profunda, pero en un contexto estrecho, digamos, de especialidad, ¿no? Desde el ámbito muy economicista, muchos de ellos, otros integrados en el ámbito tecnológico, otros específicamente en el ámbito geológico. Entonces, lo que yo creo que es un aporte del documento es integrar no solamente esto que les llamo la recuperación didáctica de la información y el estado de arte, actualizado, profundo, etcétera, pero también de manera multidisciplinaria. Es decir, esa integración, dando cuenta pues de que el tratamiento del litio no es un asunto solo de geólogos o de economistas, ¿no? Es un asunto ni de los políticos, digamos, o del sector indígena exclusivamente, sino se circunscribe en un asunto que recoge la necesidad de ver esto desde un ámbito más plural, ¿no? O sea, que no tiene que ver solamente con estudios técnicos para ver las reservas, ¿no? O con cuán factible es un proyecto de inversión, ¿se dan cuenta? O finalmente desde nuestra cancha, ¿no? Mirar solamente desde el ámbito de los derechos, ¿no? Sino intentamos en el documento tener esa mirada amplia del territorio integral, plural y de los distintos tipos de dimensiones que implica trabajar el litio en el contexto de la transición energética. Entonces, dicho esto, digamos, solamente quiero puntualizar algunos elementos que me parecen importantes, que yo les he llamado desafíos sociales y de gobernanza, pues retornando al asunto de la gobernanza, pero tiene que ver también con digamos, los comunes que tenemos entre los tres países en términos de desafíos y que tendríamos que abarcar. En el caso particular del comentario que trato de llevar adelante en este tema, tiene que ver con tres grupos de acciones fundamentalmente y que recogemos, digamos, parcialmente, porque hay que decir que esta es parte de un proceso de investigación que no ha concluido, que está a medias, a mitad, y que estamos ingresando a una fase de investigación mancomunada con, digamos, los territorios y con actores sociales y con universidades y que trataremos de hacerlo durante los próximos 12 meses y esperamos pues de aquí a un año presentar esos informes nuevos con mayor profundidad por país, ¿no? Por país. Pero un informe integral es preliminar, pero recoge, digamos, recomendaciones gruesas, ¿no? Entonces hay, digamos, desafíos para el Estado, para los gobiernos, hay desafíos para el sector privado empresarial y hay desafíos para los sectores sociales, la sociedad civil, ¿no? En el caso de los estados, bueno, y esto yo contextualizo en esta etapa, es muy complejo, ¿no? Porque estamos, digamos, cerrando un ciclo. En el caso boliviano parece que cerrando un ciclo largo de unos 20 años de progresismo, populismo, un rol predominante del Estado, de políticas, digamos, de industriales o de extractivismo, como ustedes lo quieran ver, impulsadas por los gobiernos, principalmente el gobierno nacional. En el caso de Argentina se está cerrando también un ciclo progresista con el ingreso de digamos, un régimen mucho más liberal, abierto a la participación privada. Y en el caso de Chile, bueno, hay elecciones a fin de año también. En el caso de Bolivia, el próximo fin de semana tenemos una elección, etcétera, ¿no? Este es un periodo particularmente, yo diría, de transición. No sabemos bien hacia dónde irá esta transición política democrática, esperemos siempre, pero digamos que hay que contemplarla también en el análisis, ¿no? Entonces hay una serie de desafíos enmarcados para los gobiernos en cómo combinar
primero, el rol de los estados como reguladores, por un lado, de salvaguarda de los derechos o de, digamos, humanos en este caso, pero por otro lado, el rol del Estado para promover el desarrollo, ¿no? Que se convoca esta vez, muchas veces del lado o con acompañamiento de las empresas. Y esa dualidad, digamos, es cada vez más evidente cuando entran empresas públicas de mano de las empresas transnacionales y con el sistema político intentan abordar esos desafíos de desarrollo, digamos, nacional, de convocar a mayor flujo de divisas, etcétera, en territorios que tienen enormes brechas de desigualdad en el acceso a información, en la comprensión de información para la toma de decisiones y en la gestión técnica y acompañamiento de las operaciones y de las inversiones en esos territorios, ¿no? Entonces, como verán ustedes, solamente a partir de un ejemplo grueso que se ha mencionado con distintos ejemplos en esta charla, damos cuenta de que hay abundantes desafíos en el sector privado, en el sector gubernamental y en el sector de los actores sociales. Y cierro diciendo que digamos, en este campo, uno de los digamos, asuntos que hay que abordar desde la sociedad civil es cómo generar mejores controles sociales, más efectivos, porque aparentemente es cada vez más complejo generar una salvaguarda real sobre la sostenibilidad de los territorios, pero también sobre los derechos, en un contexto en que hay una mancomunidad muy fuerte entre los gobiernos y las empresas para asegurar el flujo de materiales a costa muchas veces de, digamos, un deterioro ambiental digamos, que no tiene retorno y por otro lado a costa de una serie de derechos muchas veces invisibles ante esta dinámica. Y noten ustedes que en ese contexto de transición son precisamente esos derechos que nosotros hemos, digamos, retomado en el documento como derechos indígenas colectivos, son los que están en mayor vulnerabilidad porque es en la premisa de digamos, o en las promesas o en las campañas políticas, en el caso boliviano, digamos, no tienen el peso y el sustento. Los derechos individuales se sobreponen a los derechos colectivos. Hay, como se bien dice, hay como una tendencia a la fragmentación de los territorios, a la privatización, al individualismo, y eso se repercute también en el tejido social y político. Ese contexto es adverso a la salvaguarda de derechos colectivos, a la que estamos invitando a través de la reflexión del texto. Bueno, entonces, finalmente, Bolivia, desafortunadamente, en ese ámbito, digamos, político, social, complejos, bueno, está cerrando también de manera complicada digamos, un proceso con muchos, digamos, errores, vacíos, etcétera, en el cual se intenta todavía el ingreso de empresas, digamos, transnacionales a través de este proceso de sociedad mixta, pero en un contexto de gobernanza débil, ¿no? Es decir, con muy baja o débil participación de la sociedad civil y con un proceso de cierre en el cual los contratos que se promueven desde el Estado con empresas transnacionales carecen de ese sustento social y ese capital social que lo hacen, digamos, los hacen vulnerables, ¿no? En un contexto de clara falta de transparencia, ¿no? En relación al manejo de, digamos, de información y de la toma de decisiones. Y es ese tipo de cosas y ese tipo de desafíos que, bueno, hay decenas de ejemplos en la región que hay que abordar y el desafío es ahora generar respuestas, ¿no? Más que diagnósticos, serían respuestas alternativas para que como de manera mancomunada en cada país, en su contexto, pero también de manera combinada, podamos ir generando también respuestas a estos desafíos nuevos en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Quédense por ahí con el micrófono, porque ahora me gustaría, estamos atrasados, pero me gustaría abrir espacio para 3 formas de participación del público, si es que alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta para hacerle a los editores del libro. Sí, dale nomás. Igual en el chat, si es que no hay preguntas, ya. Entonces, demos el espacio a los que están aquí presencial.
Sí, Juan Pablo Rego, de ONG Ecosistemas. Sabes que siento que aquí hay un negacionismo, que por lo demás es muy común, que se menciona el litio solamente en el contexto de transición energética y electromovilidad, y son cosas que suenan bien. Y no se menciona la guerra y la industria armamentista. Y realmente gran parte de la demanda por minerales hoy día, minerales metálicos, no metálicos y tierras raras, la gran demanda es de la industria bélica. Se lo puedo decir muy responsablemente, una vez que uno lo piensa, es obvio que es así. Hay cada vez más guerra en este planeta. Trump obligó a toda Europa a subir su gasto en militar en 5% del PIB, etc. Y es curioso que en ningún foro se menciona esto, que el litio es una de las demandas para hacer armas. Y el otro comentario que quería hacer, Máximo Pacheco enfatizó que Codelco, que está totalmente relacionado, es 100% estatal, que lo es, ¿no es cierto? Y nunca nos consultan a los chilenos y a las chilenas cuando Codelco se asocia con Río Tinto, por ejemplo, para explotar el litio, o con Anglo American y Glencore para explotar cobre y molibdeno. Estas tres empresas, Río Tinto, Glencore y Anglo American, se los digo muy responsablemente, su giro de negocios es abastecer de minerales metálicos, no metálicos y tierras raras a la industria armamentista europea. Eso es lo que hacen estas tres empresas. Y a mí no me preguntaron si mi empresa estatal, a mí me parecía que estuviera asociada con estos conglomerados. Son de las empresas más grandes mineras del mundo. Y ahora Codelco está asociada con las tres. Yo no estoy de acuerdo. Cuando uno se entera de que lo que hacen es abastecer la industria armamentista europea. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar al tiro los otros comentarios y después ustedes pueden contestar. Hola, buenas tardes. Maximiliano Molina. Vengo como ciudadano. Tengo una pregunta al panel. ¿Cierto? En el libro y en el trabajo desarrollado se habla de los derechos humanos vulnerados por la industria. Mi pregunta como un simple ciudadano es, bueno, pero ¿se puede entonces o es posible compatibilizar el desarrollo de la industria con, digamos, el bienestar, la mantención de los derechos humanos? Y si la respuesta es sí, bueno, yo sé que es compleja, ¿cómo podría ser? Muchas gracias. Muchas gracias. Me llamo Dante de la Fundación Centro Vincular. Quería hacerles una pregunta respecto del proceso de diálogo que tuvieron para la construcción del informe. ¿Cómo les fue con los detractores de ustedes, aquellos que no les tienen confianza? Por ejemplo, imagino yo asociaciones empresariales, imagino yo algunas de las grandes empresas y algunos actores políticos que no creen en la participación, que no creen en la sociedad civil o que le tienen derechamente desconfianza, creen que están en contra del desarrollo, que son un obstáculo, que son lo único que hacen es hacer ruido, etc. Entonces, la pregunta es, ¿ahí hubo espacio de conversación con los detractores de ustedes? Y si eso quedó capturado, sí o no, porque obviamente el informe está saliendo hoy día, entonces no sé si eso está capturado. Muchas gracias. Si quieren contestar. Sí, voy a partir por el final. Yo creo que es una súper interesante pregunta y también es parte del proceso de investigación en el cual estamos. Este es un primer documento más bien de carácter general, como una especie de línea de base de los tres países. Este es un proyecto más bien de mediano plazo, son 3 años, en el cual en este segundo año estamos en el proceso de investigación relacionándonos con las comunidades. Nosotros tenemos alianzas en los 3 países con diferentes comunidades de diferentes pueblos y a la vez hacemos la evaluación de impacto a empresas y decidimos, en el fondo de manera colectiva, que nos íbamos a enfocar en empresas públicas. Entonces, en el caso de Chile, nos estamos enfocando básicamente en Codelco. En el caso de Bolivia también está el intento respecto de ILB y en el caso de Argentina, bueno, también hay un respecto de empresas provinciales. Entonces, ese es un poco el marco en el cual se está desarrollando el proyecto. Este primer instrumento, documento, todavía no da cuenta del proceso propiamente tal de evaluación de impacto de la perspectiva con las comunidades y con la empresa. Ese va a ser más bien el resultado del segundo año, y el tercer año es básicamente de incidencia
en diferentes dimensiones, y ahí sí podríamos dejar tu pregunta en stand-by para que el próximo año te invitamos y lo invitamos a todas y a todos para que podamos revisar de alguna manera los resultados, tanto en el caso chileno, puedo hablar solamente específico con ello, que la investigación se está centrando en el territorio del Salar de Atacama, con el pueblo atacameño de Canantay, y con el pueblo Coya en la región de Atacama. Así que, pero básicamente estamos en ese proceso de elaboración y de análisis, pero solamente puedo decir que en el caso de Codelco le hemos transmitido un cuestionario y básicamente nos respondieron cada una de las preguntas en extenso, y también agradezco a que la empresa pública quisiera estar sometida a un escrutinio de esta naturaleza por una organización no gubernamental. Eso por mi parte. No sé si José quiere sumar. Manuel. Bueno, solamente comentar respecto a las preguntas anteriores. Bueno, en el proyecto estamos haciendo también un estudio de las redes de las empresas, las redes corporativas, ¿no? Sí, hay que dar cuenta también de que obviamente podría haber intereses secundarios o que no son manifiestos o medio ocultos, ¿no? También, sí, seguramente va a salir en la siguiente fase. Eso estamos en ese proceso de elaboración. También hay una metodología que estamos aplicando para eso. No obstante, la tendencia, y me parece volver a ese tema, es que hay cada vez más claridad de que hay como que en la institucionalidad hay como un modelo que se va a imponer, que es el de la empresa mixta. Entonces, las sociedades mixtas son las que van a prevalecer. Entonces, ahí hay que hacer un poco el tanteo de cuáles son los mecanismos de intermediación que va a haber entre la empresa mixta y la sociedad, ¿no? El civil en general. No son claros esos procesos de internet, ni tampoco están normados en ninguno de los países. O sea, de hecho, no tenemos ahorita claridad de cómo se va a hacer el control social, ¿no? Por ejemplo, hay un representante de la plataforma de empresas y derechos humanos, ¿no? ¿Cómo? No tenemos esa plataforma en Bolivia, creo que en Argentina tampoco hay, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos ustedes tienen en Chile una plataforma de empresas y derechos humanos. En el caso de Argentina y Bolivia no hay tal cosa, ¿no? Entonces, un poquito hay que ver cuáles son las instancias institucionales que van a ser los mediadores, que van a generar, digamos, el discernimiento y cómo va a figurarse esta relación. Entonces, a ver, digamos, la tendencia es que puede haber un espacio de transición donde se va a ampliar esa brecha de desigualdad y de poder entre los que van a acelerar el proceso extractivo y los que van a recibir los impactos. Entonces, no estamos preparándonos para eso. Y ahí va cómo funciona, ¿no? Cómo funcionaría la industrialización respetando los derechos. Ese es precisamente el proceso de construcción que hay que hacer. O sea, cómo construimos un proceso que esté normado, institucionalizado. Por ejemplo, un ejemplo es una empresa china, cuando no tienes institucionalidad en el país, no tienes una ley sectorial, no tienes estándares, no tienes canales de comunicación, de mediación, a la empresa china no le interesa lo que la sociedad piensa. ¿Por qué? Porque el modelo chino se basa en la intermediación del Estado directo. Es una relación de Estado a Estado. Por lo tanto, si tienes un Estado asociado a la empresa, se hace al margen de la sociedad. Entonces, son problemas que hay que ver, digamos, desde el ámbito de los estándares a nivel de las empresas. Depende si es una capital chino o es un capital europeo o es un capital australiano, es diferente, ¿no? Entonces son procesos de construcción en los cuales activamente la sociedad civil tiene que participar a través de las universidades, de las plataformas, a partir de este tipo de eventos. Es necesaria la participación de la sociedad, porque si no, los estándares se definen solamente en las empresas transnacionales y en los gobiernos, ¿no? Entonces un poquito ese es el riesgo al que hay que prepararse, ¿no? José, si quieres. Gracias por las preguntas. Y no, por ahí solo para complementar un poco la pregunta del compañero, que me pareció muy interesante. Creo que eso es un poco una pregunta que nos hacemos todos y todas y no creo que tenga una única respuesta. Creo que es algo a construir. Creo que es una pregunta abierta y que un poco este documento busca, se siente interpelada por esa pregunta, pero mientras hablaba Manuel, yo pensaba algunas cosas y pienso, bueno, creo que estamos varios pasos atrás, digamos, muchas de las demandas que hoy están vigentes
no necesariamente ponen en riesgo la posibilidad de algún grado de desarrollo de esta industria, ¿no? Creo que es una trampa pensarlo en términos binarios, ¿no? Y acá se ha hablado mucho de la consulta libre, previa e informada, o sea que una de las demandas principales es saber, conocer, ser consultada, ser parte, digo, la tensión que existe entre el desarrollo de esta industria y los derechos de las comunidades es una tensión y es una fuente de conflicto propio digamos, de la vida política, de la vida democrática de un país y me parece que parte de la vida democrática es encontrar los mecanismos institucionales, políticos para procesar esa conflictividad. Y digo procesar esa conflictividad porque creo que hoy lo que está ocurriendo son o dos cosas, o por lo menos en Argentina, o el gobierno elude esa conflictividad mediante mecanismos, artilugios, negociaciones individuales, asambleas ficticias, etcétera, o la confronta mediante la represión, ¿no? Y no parece existir ninguna voluntad de crear mecanismos para procesar una conflictividad que, insisto, es parte de la vida democrática de cualquier país. Entonces creo que hay una demanda por no desconocer esas tensiones, por no desconocer esa conflictividad, sino enfrentarla, procesarla y encontrar mecanismos de diálogos políticos para poder salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Luna. José, ¿quiere dar un último comentario? Sí. No, además de lo que han señalado los compañeros y compañeras en relación a las preguntas que se hicieron, todas muy interesantes y darían cada una de ellas para mucho rato. Solo plantear, porque estamos también concluyendo y queremos compartir un café con ustedes, que este es un proceso y si ustedes han estado aquí 2 horas acompañándonos, señalarles que, tal como anticipaba Juan Carlos Cayo, este es un primer mapeo de los 3 países, digamos, y de las tensiones que se plantean y de los desafíos que se plantean en materia de derechos humanos con el desarrollo del litio. Plantear también este fenómeno como un fenómeno de, como lo señalaba Jan Yarab, digamos, de justicia climática. Ese es un tema central para este proyecto de investigación. Es cierto, estamos conscientes de que hay que transitar hacia formas de energía sustentable, pero ¿a costa de qué? Ese tema es un tema central para nosotros, de modo que las preguntas que plantean, como las que plantea Juan Pablo, ¿a dónde va a parar? ¿No es cierto? Es muy relevante para nosotros. El centrarnos en empresas públicas es fundamental, es una decisión que hemos ido adoptando, digamos, porque pensamos que tenemos mayor injerencia como ciudadanos en las empresas públicas que en las empresas privadas, si bien es cierto que, y tal vez aludo a la pregunta que se planteaba sobre la pregunta del millón, la relación entre las empresas y derechos humanos, hay desafíos globales de avanzar hacia estándares en que las empresas no solo se rigen por directrices voluntarias en materia de derechos humanos, sino que se avanza hacia legislación doméstica y legislación internacional que hace exigible la responsabilidad civil, penal, la responsabilidad administrativa de las empresas frente a la violación de derechos humanos. Ese es el desafío que hemos iniciado y concluyo señalando que nuestras contrapartes son, y ya esa contraparte está operando, son las comunidades y los pueblos de los salares altoandinos. En los 3 países tenemos convenios de trabajo con ellos, hemos desarrollado ya encuentros diversos de interacción, tenemos previstos nuevos encuentros este año, pero la idea es poder en ese proceso participativo, no solo interdisciplinario, sino que también intercultural, poder tratar de influir en las agendas de las empresas y particularmente de las empresas estatales y ¿por qué no en la agenda global en esta materia? Visibilizar ante el norte global, ante los compradores de litio, cuál es la realidad que se está generando en esta parte del mundo mal llamada el triángulo del litio. Gracias por acompañarnos, lo que a mí respecta. Gracias, José.
Gracias a todos por asistir, gracias a ustedes por viajar desde tan lejos y los quiero invitar ahora a un cafecito donde pueden seguir conversando con los ponentes y los editores. Los invitamos también a llevarse postales donde pueden descargar el libro en QR. El libro lamentablemente no podemos regalarlo todavía, pero pueden llevarse una postal.